Bienvenidos a un nuevo programa de Más Campo por Más Televisión para los principales cables del departamento de Maldonado. Compartiremos media hora de información agropecuaria auspiciados por Cooperativa Calima. Y en este mes de abril estamos compartiendo algunos testimonios de algunos directivos actuales y algunos directivos pasados también de la cooperativa, gente que está muy vinculada familiarmente, que toda su vida prácticamente la ha pasado dentro de lo que es Calima y sabe lo que es la historia misma de la cooperativa. Es el caso, por ejemplo, de David Fernández, quien fue presidente también de Calima en varios periodos, directivo también de la misma. Su padre también fue un pilar importante de Calima. Y bueno, conversamos con David y nos contaba esto sobre la historia de la cooperativa y bueno, en la trayectoria de estos 67 años de vida. Calima ya cumplió los 67 años de vida y nació en 1954 y un poco contándote de mí, yo nací en 1958, o sea que me lleva 4 años de vida. Y recordando un poco la historia de Calima, yo ingresé en el año 1978, ya Calima tenía 24 años de vida, y tal vez que esos primeros 24 años, por la información que uno tuvo en el principio de actuar en Calima, fueron los mejores años de Calima, en el sentido de que brindaba una cantidad de servicios, como era servicio a la gente común, con la producción de los productores de la zona. Había mucho más agricultura, más producción de productores chicos como de huerta y esas cosas. Incluso yo te decía fuera de cámara que tenía 2 puestos de distribución, uno en Maldonado y uno en Punta del Este, donde se encuentra el Conrad hoy. Después tenía un servicio de maquinaria agrícola para todos aquellos productores que lo requerían. Tenía un servicio de molienda y transformación de hacer raciones. Tenía una cámara de frío para toda la producción hortícola también. Había comprado una casa con el fin de hacer una policlínica que nunca se llevó a efecto, pero ese era el cometido. Y en todo ese proceso se usaron créditos y de 2 bancos importantes, uno fue el Banco República y otro el Banco Real, que ya no existe, por unos $100.000, cosa que después llevó, con algunos problemas que hubieron en la década de los 70 y principios del 80, con quiebres de tablita y cambio de la moneda, a un endeudamiento que no pudo Calima cumplir con eso. El agravante de eso era que los directivos que habían firmado esos créditos quedaron de alguna manera como con el compromiso de que si Calima no podía pagar, había que ellos hacerle frente. Ante eso, y que Calima no podía cumplir, en la segunda década, los segundos 20 años, por decir, de los 80 al 90, hasta fines del 90, Calima se vio en la problemática de ver cómo podía cumplir o ir cumpliendo de alguna manera con esas deudas, pero también de que no ejecutaran a los socios, que algunos ya estaban en la directiva, otros no, que habían firmado esos créditos. En todo ese proceso hubo que achicar la cooperativa en lo que es en el tema personal, en el tema de servicios, se vendió la maquinaria, se vendieron muchos de las partes de los inmuebles de la cooperativa, se iba cumpliendo, pero casi nunca se podía. Cuando estábamos en el 93, 94, ocurrió un hecho que lamentablemente empeoró la situación de Calima y estaba relacionado con la Central Cooperativa de Carnes, un frigorífico que cumplía el servicio para los productores ganaderos, donde quiebra, y habían unos 20 y pico productores de Calima que fueron perjudicados y que Calima venía mal para poderlos ayudar, pero se terminó de deshacer lo poco que le quedaba del patrimonio
y entendiendo que era parte del problema, también ayudó en un porcentaje de esos productores a poder cumplir con ello. Con esto Calima quedó sin nada de patrimonio, pero sí, como decía ayer en otro reportaje, Virginia San Martín, con el gran capital humano que tenía Calima, de que mucha gente sabía todo lo que había pasado y seguía creyendo en la cooperativa. Y en otros ocurría el problema de que había quedado un poco la mala imagen de la cooperativa por todos estos sucesos. De ahí es que Calima alquila un galpón acá en San Carlos, queda con solo 4 funcionarios. Y viene la época del 2000 en adelante, podríamos decir hasta ahora, pero ahí por el 2000, en la directiva había muchos productores que coincidíamos, que éramos productores lecheros también y teníamos un vínculo muy especial con Conaprole al ser remitente, y con eso logramos convencer a Conaprole para comprar donde es hoy la regional de Conaprole, que en ese momento era de una barraca que se llamaba El Granero, y Conaprole nos ayudó, hizo un galpón que también hoy lo maneja Calima para la distribución de semillas y cosas de Conaprole, y que Calima también hay funcionarios. Ese paso con Conaprole, que sigue hasta hoy por 21 años trabajando en forma conjunta, fue muy importante en Calima. Y ahí por el 2010, antes, el 2008, Calima consigue un terreno donde es hoy la actual sede, construye el primer galpón con un proyecto del Ministerio del Gobierno del momento, en el que participan 100 productores ganaderos, porque así lo requería el proyecto, y se puede armar el galpón que en el 2010 sí, se traslada desde el galpón donde estaba en Conaprole hacia la actual sede. De ahí Calima construyó otro galpón y es hoy lo que la gente y los socios más nuevos conocen todo como Calima. Y viniendo a estos últimos 20 años, que para mí son los más importantes de Calima en la historia, diría que yo personalmente hace 42 años que estoy en Calima, o sea que de estos 40 y pico años me acuerdo de muchas cosas, buenas y malas, pero en estos 20 últimos años para mí Calima ha sido la empresa líder en lo que tiene que ver con el área rural acá en el departamento. También David Fernández se refiere al presente de la cooperativa, a los cambios que se han implementado al grupo de jóvenes, a las mujeres y al personal de la cooperativa Calima en esta otra parte de la entrevista. Se ha trabajado, en cosas muy importantes como es formar un departamento que tiene que ver con la comunicación con los productores, donde le integra una comunicadora, un ingeniero agrónomo, un veterinario, y eso ha llevado a que la actividad de Calima se desarrolle en total conocimiento con los productores y se esté recibiendo de permanente también las inquietudes de los productores.
porque a veces las instancias son a través de las asambleas. La asamblea es un momento donde se da el estado y cuenta de la cooperativa, pero donde no hay mucho tiempo del intercambio. Y muchas veces también se hacen charlas técnicas que, bueno, últimamente por los problemas que ya sabemos, no se están haciendo. Pero sí buscar las instancias del intercambio con los productores, lo que enriquece el poder ir adaptando la cooperativa a las necesidades de los productores y también estar informado de lo que ocurre a nivel de país con, por ejemplo, en línea, Plan Agropecuario en su momento, todos proyectos de donde venga, intendencia, ministerio, etcétera, para estarlos trasladando a los productores y buscar con ello la adaptación a las nuevas tecnologías. Ahí hay un campo de acción muy importante que sobre todo con en línea se viene trabajando mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Industria y la Intendencia, con el tema del cordero esteño. Después en el tema que tiene que ver con, por ejemplo, con los jóvenes, durante los 60 años, me animo a decir siempre, Calima trabajó a nivel de jóvenes. Yo nomás con algunos, cuando ingresamos a Calima, con algún compañero como el Julio César Pereira, que después fue gerente de Calima, veníamos de un club agrario que se llamaba Clarín del Este y teníamos 20 años, pero también habían otros muchachos que eran jóvenes y siempre se estuvo apoyando a la gente joven. Nos apoyaron en ese momento, nosotros después seguimos con la misma idea, con las directivas siguientes. Y bueno, por suerte hoy Calima tiene jóvenes que lo rodean, jóvenes a veces en la edad y también jóvenes en las ideas y en la forma de actuar, y que no son tan jóvenes en la edad. Eso es muy importante. También se ha trabajado a nivel de la mujer en Calima, en su integración, en buscar, y es un tema a seguirlo trabajando. En lo que tiene que ver a los funcionarios de Calima, bueno, han pasado diferentes épocas. Un recuerdo para los funcionarios que yo por lo menos conocí de los primeros 20 años de Calima, donde siendo muy joven, con los directivos de esa época tuvimos que tomar la decisión de achicar la cooperativa por las deudas y por los problemas que ya te mencioné anteriormente, pero habían muy buenos funcionarios y lamentablemente hubo que despedir a muchos. Pero también decir que en estos últimos 20, 25 años Calima ha vuelto a tener unos 20 funcionarios entre técnico y personal de trabajo, y quiero decir que allí se han hecho cosas importantes como es capacitación con la gente, talleres, reuniones de directivas con funcionarios, existe un buen relacionamiento. Y quiero hacer una mención especial al gerente Eduardo Sosa, que yo entré en el año 78, él entró como peón viniendo de la ciudad de Aiguá. En el año 82 se formó en Calima desde abajo, como se dice vulgarmente, y bueno, que hoy hace como 30 y pico años que es gerente, y ha sido una gran ayuda en el proceso de Calima. Calima hoy tiene, yo creo que ha armado una directiva con gente que rodea la directiva como para seguir adelante tranquilamente por muchos años. Y a nivel de funcionarios, un gran desafío, que se haga lo mismo, o sea que todo se cumple un ciclo y bueno, que se prepare la gente para seguir en una empresa que si quiere seguir siendo líder en lo que hace y quiere evolucionar, bueno, tiene grandes desafíos donde se necesita profesionalismo y se necesita también algo más en este tipo de empresa cooperativa, que es un poco sentir la empresa con la camiseta, como se dice. Muchas
gente que ha hablado de la cooperativa también nombra a tu padre como una persona que siempre estuvo allí en la cooperativa. Además de tu padre, ¿qué otras personas recuerdas que acompañaron en todo ese proceso? Bien, mi padre sí, siempre fue cliente de Calima. Como nosotros teníamos tambo, estábamos relacionados con Conaprole y entonces el cooperativismo por ahí estaba en él, estaba en mí. Después estuvo integrando mucho más la directiva de la rural de San Carlos. Pero entre los directivos de Calima que recuerdo, por ejemplo, Luis Fernández, que es el padre de Luis Eduardo Fernández, que nosotros ya le hiciste un reportaje, Leonidas de León, Pocho de León, que hoy sigue con vida, Pocho. Recordando Hugo Parga, por ejemplo, que ingeniero agrónomo que trabajó en el Banco República, Isidoro Amorín, Brenda González, que era su señora, Feliciano Curvelo, Eber Galeto, después Adrúbal Larrarte, Beto Tamón, capaz que me estoy olvidando de algunos, pero pasaron muchos como compañeros y directivos y otros se han ido intercalando en las diferentes directivas. Me voy a olvidar de algunos, José Pedro de León, tal vez. Pero ya te digo, de esa época, ese grupo central que te he nombrado, formaba, como lo dijo Virginia en el reportaje de ella, un grupo CREA, que el grupo CREA se llamaba Alcides Calvete, que fue muy pionero en la zona, sin querer ayudaba a preparar dirigentes, porque esto a veces uno no está preparado, no hay ninguna universidad, entonces se va preparando y formando en los gremios, en las cooperativas, y fue gente que fue de alguna manera avanzada en la época. Y después hubo otro grupo que ayudó un poco en esta última época, que fue el Grupo Lechero San Carlos, que hoy tampoco ya está, pero sí ya un grupo con técnicas un poco más modernas en el sentido de la evolución de cómo se producía el rubro y la lechería. También transmitió en Calima muchas cosas. Y también el grupo El Coronilla, donde ya hay gente, por nombrar algunos, Luis Eduardo, Grauer, Osvaldo Calvetti. Ese grupo lo integró un gran directivo que me estaba olvidando, Orlando Calvetti, que fue como por 10 años presidente de Calima. La verdad que hay mucha gente. Rubi San Martín, Rubi San Martín lo conozco de cuando tenía yo 20 años y él 30, y la verdad que ha sido una figura que dejó mucho y ha dejado en Calima. También a David Fernández le preguntamos sobre cómo ve el futuro de la cooperativa y esto nos decía. Y el futuro de la cooperativa lo veo en la medida que se sigue la unión que existe, pero sobre todo el relacionamiento cercano que pueda tener lo que es el funcionamiento de la cooperativa con ese día a día que la ola parece que siempre está tapando la cabeza de las actividades, con las necesidades de los productores y de que las instancias donde el productor pueda manifestar sus problemas, sus necesidades para el desarrollo, y que nosotros de la cooperativa podamos tener la capacidad a través del departamento técnico de estarle sugiriendo o buscando la opinión de los productores en lo que tiene que ver a nuevas tecnologías, de cómo adaptarlas al medio, a su necesidad de establecimiento. Todas no son las mismas, es variable lo que de repente hoy en un establecimiento es una cosa productiva y que anda bien, mañana no, por temas de mercado, temas de clima, todo eso. Entonces eso es muy importante, es dinámico y hay que crear instancias, llámese de participación presencial y si no, a través de los medios que hoy existen de comunicación con las tecnologías existentes. Nueva reproductiva Forte de Paxules, la vacuna más completa, única con IPR-BPD, 3 cepas de Campylobacter, 11 cepas de Leptospirosis, Haemophilus y tecnología doble emulsión.
Reproductiva Forte. Eficacia comprobada. Microsules División Biológicos. Prevención garantizada para el mundo. Random Titanium es el parasiticida más efectivo, ya que con su efecto retardado puede ir dosificando el producto durante varios días, eliminando no solo los parásitos internos, sino que también voltea garrapatas y protege al animal contra piojos y sarna por más de 60 días. Random Titanium es máxima seguridad. Señor productor, a la hora de invertir en insumos para el agro, elija productos de calidad y durabilidad con respaldo y servicio técnico. Armco Alambresa, fabricando todos sus productos con acero estructural de alta calidad y una óptima cobertura de zinc que asegura su durabilidad. Asesoramiento técnico permanente y el respaldo de una marca líder. Armco Alambresa, solo aceros nobles. Continuamos en Más Campo y vamos ahora a la palabra del médico veterinario, doctor Mauricio Rodríguez. Conversamos también con él sobre mercados y carne Angus y esto nos decía. Es un momento complejo, ¿verdad? Es un momento muy complejo. Sobre todo para las carnes de alta calidad. El mercado que paga la carne de alta calidad es Europa, eso lo sabemos, sea a través de cuota 481, Hilton, las distintas formas de entrar al mercado con exoneraciones impositivas, que de eso se trata. Y Europa está trancada, está muy trancada. Realmente, ¿qué es lo que sucedió con el encierro de los corrales en febrero, para el periodo de febrero, que es la faena de mayo? Y bueno, que era carne que se faenaba en mayo y que llegaba en el incipiente verano europeo. Hoy no se sabe qué va a pasar. Los corrales están llenos de animales para cuota y no se sabe qué va a pasar porque viste que todos los días hay algún problema nuevo en Europa en cuanto a que abren o no abren o al lockout de Alemania una nueva vez o lo que fuere, ¿verdad? O sea que en realidad el mercado europeo está complicado. Por otro lado, la carne más de tipo commodity, China está muy fuerte, ¿verdad? Está consumiendo, está comprando. La recuperación del stock porcino, suino, post pandemia, en realidad no tiene que ver con la pandemia. Lo que sí está pasando es que es más lento de lo que se preveía, por lo cual la demanda de carne vacuna o bovina sigue estando muy fuerte. Y bueno, y además lo que ha pasado en los últimos años es que Uruguay se puso más a tono en materia de precios con los países de la región, sobre todo con Mercosur, Argentina y Brasil, que en un momento fueron un problema porque estaban vendiendo mucho más barato que nosotros. Entonces, bueno, ese tipo de carne que no le permite trabajar mucho en el agregado de valor, ahí tenés una desventaja competitiva. Eso ya hoy desapareció, con lo cual hoy estamos al revés, capaz que hasta un poquito más baratos que Brasil y más o menos en el entorno de los mismos precios que Argentina. Quiere decir que, y si tú ves eso en mercados de alto valor, como es la participación de Uruguay en la cuota 481, si bien el volumen total exportado dentro de cuota ha ido disminuyendo por el acuerdo que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea y demás, Uruguay ha mantenido sus valores y ha aumentado su participación. Llegamos a ocupar un 50% de la cuota, ¿verdad? Entonces, Uruguay está muy bien posicionado para eso, tiene las cadenas armadas y es solamente pegar el grito para que esas cadenas se pongan a trabajar y a producir. El problema puede ser hoy las alternativas comerciales a esas carnes de alto valor. Ahí es donde todavía depende un poco de la recuperación del mundo o de los mercados a nivel general. O sea que en realidad la carne que nosotros exportamos de alta calidad no va al consumo de Doña María en una mesa de Ámsterdam. Va a un buen restaurante en París o en Holanda o en Alemania, y esos son los mercados que hoy están un poquito, por lo menos en duda, a ver qué es lo que va a pasar con ellos. En cuanto a carne Angus específicamente, los números, bueno, ¿qué novedades tienes? Carne Angus es un proyecto que, como lo hemos conversado varias veces, era una sociedad anónima cuyo accionista principal era la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus. Ya hace un año y medio que hace más o menos 2 años que la Sociedad de Criadores obtuvo su personería jurídica. Esto en realidad a lo que va es a que tiene un marco regulatorio que le permitió absorber el programa In Totum de Carne Angus, y Carne Angus migró a la Sociedad de Criadores.
¿Cómo se reflejó en los números de la pandemia? Uno diría, bueno, una transición en el medio de una pandemia, se iba a descalabrar. Al contrario, siguió creciendo. Hoy es el programa de certificación privado más grande del Uruguay, tiene más de 100.000 animales certificados. Son con 11 o 12 industrias frigoríficas, o sea que en realidad estamos trabajando con la mayoría de las industrias. Lógicamente queremos llegar al 100% de las industrias y queremos hacerlo y bueno, estamos trabajando con ellos para poder desarrollarlo. Pero te vuelvo a repetir, siguió creciendo, hoy tiene una demanda, un potencial fabuloso a nivel internacional y en realidad es de algún modo la frutilla que le ponemos a la torta, ¿verdad? O sea, siempre quiero decir lo mismo, porque la pregunta, ustedes siempre me preguntan, bueno, pero ¿cuánto más vale el novillo porque es Angus? No, que sea Angus o cruza Angus, porque los protocolos permiten una cruza con otras razas británicas y hasta con alguna raza Bos Indicus tipo Nelore o Cebú, digamos, no es condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, tiene que tener, además de esa cantidad de sangre Angus, tiene que tener un sistema de producción que le permita expresar todos los valores que le transferimos a la carne vía marmoreo, grasa de cobertura, color, y bueno, después cuestiones vinculadas a la madurez, ¿verdad? Es decir, sobre todo en animales jóvenes, ¿verdad? Así llegamos al final de un nuevo programa de Más Campo. Como siempre, un gusto acompañarlos en esta media hora auspiciados por Cooperativa Calima, donde trajimos también otra parte importante de la historia de la cooperativa en este mes de abril, que la cooperativa fundada en 1954 está cumpliendo 67 años. Y también hablamos de la comercialización de la carne, un rubro tan importante para nuestro país. Nos vamos, nos reencontramos dentro de 7 días. Que pasen ustedes muy bien.